Hola, esto es una nueva clase de estadística y probabilidades para tercero medio. En la clase de hoy, nosotros resolveremos la prueba y realizaremos una pequeña retroalimentación sobre sus resultados en la prueba de estadística enfocada en medidas de dispersión. Para ello, vamos a resolver los 6 ejercicios de la prueba y entregaremos algunos tips sobre los pequeños errores que pudieron haber cometido. En primer lugar, tenemos 9 términos, de los cuales 5 corresponden a medidas de dispersión. Nos preguntan cuáles son. Para ello lo que teníamos que hacer es revisar todos estos términos y ver cuál era o no una medida de dispersión. Entonces, vamos primero buscando y nos daremos cuenta que de estos 5, los términos que son medidas de dispersión son la varianza, el rango, la desviación estándar, el coeficiente de variación y la desviación media. Los demás son o medidas de tendencia central o medidas de posición. La mediana, recordemos que es el valor que se encuentra justo a la mitad, por lo tanto es una medida de tendencia central o de posición. El promedio y la media son exactamente lo mismo y nos reparten todos los datos de forma equitativa, por lo tanto son una medida de tendencia central. Y el percentil nos entrega una posición, por lo tanto vamos a tener que también es una medida de posición. Para esta pregunta es muy necesario recordar cuáles son los distintos estadígrafos que ya conocemos. Recordemos que las medidas de tendencia central son media, moda y mediana. Las de posición son cuartiles, quintiles, deciles, percentiles y la mediana también, que es la única que se repite. Las de dispersión son el rango, la desviación media, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Las medidas de tendencia central nos muestran algunas tendencias que existen en la muestra. Por ejemplo, podremos decir qué tan central es o el dato que más se repite, etc. Datos que son muy generales con respecto a una muestra. Mientras que las de posición ya nos van indicando las distintas posiciones y cómo se reparte una muestra. Dónde está el 10%, el 20% y así. Finalmente, las de dispersión nos van a combinar estos dos datos de las tendencias central y las de posición y nos va a indicar qué tan separada, dispersa puede estar una muestra con respecto a su promedio. En la segunda pregunta se nos entrega una tabla con los datos de unos sueldos. Ya, tendremos la información del sueldo mensual de los trabajadores de una empresa. Nos preguntan qué alternativa no es correcta. Por lo tanto, tenemos que encontrar la que es falsa. En primer lugar, nos dice que la mitad de los trabajadores gana sobre 727.495 pesos al mes. Para eso, yo me puedo fijar en la tabla que ese dato corresponde a la mediana. Recordemos que la mediana es el dato que está justo a la mitad. Por lo tanto, la mediana me va a indicar que la mitad de los datos, voy a poner aquí la mediana, me indica el punto exacto de la mitad de los datos. O sea, si yo los ordeno de menor a mayor, la mediana va a ser justo el dato de la mitad. Por lo tanto, el 50% va a ser menor y el 50% va a ser mayor. Por lo que efectivamente la mitad de los trabajadores gana sobre 727.495 pesos al mes y la otra mitad gana bajo 727.945 pesos al mes. Porque al final la mitad o la mediana me indica el corte medio. Por lo tanto, esta es verdadera. La desviación media nunca será mayor a la desviación estándar. Aquí nos podemos dar cuenta que la desviación media no es mayor que la desviación estándar. ¿Pero esto ocurrirá siempre? Sí, porque la desviación estándar nos entrega un rango un poquitito más amplio que la desviación media. Por lo tanto, esta afirmación es cierta. La desviación media nunca será mayor que la desviación estándar. O bien, la desviación media siempre es menor que la desviación estándar. Luego, el rango equivale al sueldo mayor. En este caso, en ningún momento se nos indica cuál es el sueldo más grande. Por lo tanto, nosotros sabemos que el rango es la distancia que existe entre el dato mayor con el dato menor. Pero como no tenemos el dato mayor o el dato menor, no sabemos en realidad a cuánto corresponde. Por lo tanto, yo no sé si el rango equivale al sueldo mayor.
Si el sueldo menor fuera 0, entonces el sueldo mayor sería 14.895.000. Pero si el sueldo menor es 5.000 pesos, por ejemplo, el sueldo más grande sería 14.900.000. Por lo tanto, no podemos saber con certeza si esta información es verdadera. Entonces la vamos a marcar con un signo de interrogación porque no sabemos si es verdad. En promedio, el sueldo mensual es de 2.161.499. Aquí nos podemos dar cuenta que la media es 2.161.499. Y recordemos que el promedio es exactamente lo mismo que la media. Luego la varianza, que también se anota como sigma al cuadrado, tiene un valor superior a 16 billones, o bien 16 acompañado de todos esos ceros, que son 12. En este caso, podemos darnos cuenta que la varianza no está en la tabla, pero la varianza es sigma al cuadrado, por lo tanto es la desviación estándar al cuadrado. Como la desviación estándar es más grande que 4 millones, vamos a tener que la varianza va a ser más grande que 4 millones al cuadrado. Y 4 millones al cuadrado es igual a 16 billones. Por lo tanto, vamos a tener en este caso que la varianza sí tiene un valor superior a 16 billones, porque la desviación estándar es mayor a 4 millones. Por lo tanto, vamos a tener que la respuesta correcta en este caso era que el rango equivale al sueldo mayor, porque eso no es cierto. El rango equivale al sueldo mayor restado con el sueldo menor. Aquí recordemos entonces que el rango siempre va a corresponder a la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. O sea, el rango equivale al máximo menos el mínimo. En las siguientes preguntas vamos a tener que utilizar la información de esa tabla. Por lo tanto, vamos a calcular las distintas cosas. Primero me pregunta cuál es el valor de la varianza de esta muestra. Por lo tanto, yo voy a tener aquí los datos sobre la cantidad de horas que los miembros de la familia Pérez pasean en redes sociales al día. Vamos a tener, en este caso, 10 miembros, por lo que el total, normalmente conocido como n, es 10. En primer lugar, me está pidiendo la varianza, pero antes que nada, yo siempre tengo que calcular el promedio para poder calcular la varianza o cualquier otro valor. Por lo tanto, yo lo primero que voy a hacer es calcular el promedio. En este caso, el promedio corresponde a sumar cada uno de los datos, o sea, 3 más 1 más 0 y así, hasta sumarlos todos, los 10 en total, y dividirlos por el total completo. En este caso, 3 más 1 es 4, 4 más 0 es 4, 4 más 5 es 9, 9 más 1, 10, 10 más 2 es 12, 12 más 2 es 14, 14 más 1 es 15, 15 más 0 es 15. Por lo tanto, me queda 15 partido en 10. Y en promedio tendremos que nuestra familia Pérez pasa en redes sociales 1,5 horas al día en promedio. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, calcular el valor de la varianza de la muestra. La varianza, recordemos, que es el promedio de las distancias al cuadrado. Y ahí es donde tendremos nuestro tip. La varianza corresponde al promedio de las distancias de cada dato con el promedio, al cuadrado. Entonces, ¿a qué nos referimos? Que vamos a calcular la distancia que existe entre cada uno de los datos con el promedio, luego elevar todos esos números al cuadrado y dividirlo por n. Entonces, primero vamos a tener que calcular la distancia que existe entre cada dato con el promedio. Entre 3 y 1,5 hay 1,5 de distancia. Entre 1 y 1,5 hay 0,5 de distancia. Entre 0 y 1,5 hay 1,5 de distancia. Entre 5 y 1,5 hay 3,5 de distancia. Y así, calculamos todas las distancias que existen.
Luego tenemos que calcular esos valores al cuadrado. Como los únicos valores que existen son 1,5, 0,5 y 3,5, yo solo voy a calcular esos valores. En primer lugar, 0,5 al cuadrado es 0,25. Luego, 1,5 al cuadrado es lo mismo que 2,25. Aquí me faltó el cuadrado. Y finalmente, 3,5 al cuadrado. Bueno, yo no me acuerdo cómo era, pero puedo calcularlo simplemente multiplicando 3,5 por 3,5. Por lo que vamos a tener 5 por 5, 25, 5 por 3, 15, más 2, 17, y así. Por lo que me va a dar en este caso 11,75. Perdón, 85. Y ahora que tenemos los valores al cuadrado, vamos a tener que calcular su promedio. En este caso podemos darnos cuenta que sería 1,5 al cuadrado, o sea, 2,25. Luego 0,5 al cuadrado, que es 0,25. Y así vamos completando. Y vamos entonces a sumar todos estos valores para finalmente dividirlo por 10. Dando como resultado final 22,5 dividido 10. Por lo tanto tendremos aquí 2,25. Entonces vamos a tener que nuestro resultado es 2,25. Recordando entonces que el promedio es 1,5, y la desviación, la variación es 2,25. Entonces ahora nos pide, a partir de la información presente en la tabla, cuál es el valor de la desviación estándar de la muestra. Entonces, recordemos que la desviación estándar corresponde a la raíz cuadrada de la varianza. O sea, la desviación estándar va a ser igual a la raíz de la varianza, o sea, en este caso va a ser la raíz de 2,25. Y si yo intento resolver la raíz de 2,25, voy a tener que es 1,5. O bien, sabemos que 1,5 por 1,5 es igual a 2,25. Por lo que en este caso, el resultado sería 1,5. Finalmente, recordando que el promedio es 1,5, la varianza es 2,25 y la desviación estándar es 1,5, tengamos, sabiendo que la familia Hernández posee un promedio de 2 horas conectados a redes sociales al día, con una desviación estándar de 1 hora al día, ¿cuál de las dos muestras es menos dispersa? En este caso, quiere decir que tiene menor variación. ¿Pero qué significa la variación? Bueno, significa que es una menor distancia o menor dispersión de los datos. Y para esto nosotros tenemos que calcular el coeficiente de variación. Por lo tanto, vamos a tener que calcular el coeficiente de variación de cada una de las dos familias. En primer caso tendremos el coeficiente de variación de la familia Pérez. Recordemos que el coeficiente de variación nos va a decir la variación que existe cuando nosotros tenemos distintos promedios o datos que no son tan parecidos. Por lo tanto, vamos a tener que en este caso calcular el coeficiente de variación, que es simplemente tomar el valor de la desviación estándar, que en este caso es 1,5, y dividirlo por el promedio, que también es 1,5. O sea, tendremos en este caso 1, que equivale a un 100% de variación. Sin embargo, el coeficiente de variación de la familia Hernández sería en este caso la desviación 1 partido el promedio, que en este caso es 2. Por lo tanto, tendremos aquí 0,5, que equivale al 50%. Quiere decir entonces que la familia Hernández tiene una variación del 50%, mientras que la familia Pérez tiene una variación del 100%.
Por lo que, obviamente, tendremos que 50% es menor que 100% y tendremos entonces que la familia Hernández tiene una menor dispersión en su promedio de redes sociales al día. Aquí es muy importante recordar el concepto de que siempre existen dos muestras con distinto promedio. Vamos a tener que calcular el coeficiente de variación, porque esto nos va a indicar qué tan disperso es con respecto al promedio. Por ejemplo, si es que nosotros tenemos una muestra que es muy grande, con un promedio muy alto, y una muestra cuyo promedio es más chiquitito, y los queremos comprobar, podríamos tener que en el caso del número muy grande, la desviación va a ser un número gigante, la desviación estándar. Pero, si es que la comparamos con el valor promedio, quizá no sea tan grande, a diferencia de el valor promedio. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, en promedio, la desviación de la familia Hernández fuera de 10 horas y consideramos que la variación es de 5 horas, sería más o menos normal. ¿Por qué? Porque vamos a tener que el promedio es de 10 horas, o sea, en promedio la familia pasa 10 horas, pero no sería tan extraño que hay algunos de la familia que pasen 5 horas y otros que pasen 15 horas, por ejemplo. Entonces, por eso es tan importante el valor del coeficiente de variación, porque vamos a poder comparar datos a pesar de que no sean exactamente iguales o los mismos datos. Por lo tanto, vamos a tener en este caso que la familia Hernández es más dispersa. Menor dispersa, perdón. Y la pregunta de desarrollo, que es la última pregunta, dice que la siguiente tabla contiene las desviaciones estándar de 5 máquinas que fabrican en promedio 700 barras de chocolate Super 18 al día. Se considera que una máquina con una variación igual o superior al 5% es defectuosa. Por lo tanto, ¿cuántas máquinas serán consideradas como defectuosas? ¿Y qué máquinas serán? Bueno, tendremos entonces que calcular los distintos valores de los coeficientes de variación, porque nos dice aquí que la variación debe ser igual o superior al 5%. Entonces, vamos a tener que calcular la variación de todas y cada una de estas máquinas, de las 5, y ver si es que es igual o superior a 5% o, en este caso, 0,05. Entonces, el coeficiente de variación, recordemos que es simplemente calcular la desviación estándar partido del promedio. Por lo tanto, aquí vamos a tener que en todas fabrican en promedio lo mismo, por lo que la variación corresponderá a dividir su desviación con el promedio, que en este caso es el mismo. Por lo tanto, en la máquina A será 35 dividido 700. En la máquina B será 21 dividido 700. Y así. Entonces, las máquinas que estarán malas van a ser las máquinas que nos den que estos valores sean mayores a 5% porque se van a considerar como defectuosas. Entonces podemos resolver esto entre 35 y 700. Tienen en común el 5, me va a quedar, aquí me queda 5 por 7, aquí 100. Por lo tanto, en este caso es 5 partido a 100, o sea, 5%. Entre 21 y 700 tienen en común también el 7, me queda aquí 3, y aquí 100, o sea, 3%. Entre 40 y 700, si yo divido aquí el 0 con el 0, 4 dividido 70, es lo mismo que 1 partido en 35, perdón, 2 partido en 35, y 2 dividido 35 lo tendría que resolver, 2 dividido 35, eso es igual en este caso a 0,0, y aquí 200, el 35 en el 200, 70, 140, 175, me entra 5 veces. Fíjense que aquí ya es un número más grande. Me queda aquí 25. Es un número más grande que el 5%. Es mayor a 5,5%. 30 partido a 700. Vamos a tener algo un poco más pequeño que 5%. Esto es aproximadamente 4, algo. Y finalmente el último valor es 0%. Por lo tanto, los únicos valores que van a ser mayores a 5% van a ser en este caso la máquina C con 40 de desviación y la máquina A con 5 de desviación. Por lo tanto, estas dos van a ser defectuosas.
Entonces la respuesta será, en este caso, ¿cuántas máquinas serán consideradas como defectuosas? 2 máquinas. La A y la C. Otra forma de hacer esto sin tener que calcular todos los valores era buscar cuál desviación corresponde al 5% y ver que las desviaciones no sean mayores que eso. O sea, tendremos que 0,05 o 5% tiene que ser igual a la desviación partido el promedio, que en este caso es 700. Y voy a tener que calcular aquí 700 por 0,05. O sea, vamos a tener el resultado 35 debe ser igual a la desviación. Significa que si la desviación es mayor o igual a 35, vamos a tener que es defectuosa. Y podemos darnos cuenta que la máquina A y la máquina C son los únicos que tienen valores mayores o iguales que 35, por lo tanto esas van a ser consideradas como defectuosas.